Hola, Dios te bendiga. Te habla tu hermano Alexandre Rodríguez Ramírez. Y en el día de hoy quiero hablarte sobre la importancia del discipulado. Este episodio está basado en un plan que hice hace unos días en YouVersion, el cual fue de gran edificación para mi vida y creo fielmente que puede ser de gran edificación para la tuya. Quiero iniciar con una pregunta, la cual es: ¿qué es el discipulado? Sin lugar a duda, los evangelios registran que una de las tareas principales que Jesús vino a llevar a cabo para cumplir la misión del reino fue hacer discípulos. Antes de ir a su primera misión y realizar su primer milagro, Jesús llamó a hombres al discipulado. En el primer día de su ministerio público, que fue después de su bautismo en agua, Jesús llamó a Juan, a Andrés y a Pedro para que se unieran a él y lo siguieran en sus viajes. Al día siguiente invitó a Felipe y a Natanael para hacer la misma labor. Y al tercer día se hicieron unas bodas de Caná y fueron invitados Jesús y sus discípulos. Como es evidente, Jesús no comenzó su ministerio sin discípulos. Cuando Jesús realizó este milagro ya tenía varios creyentes. Pero Jesús estaba buscando algo más que solo creyentes. Jesús haría su obra con discípulos. Fíjate que llamó creyentes a quienes solo lo buscaron para encontrar respuestas a sus necesidades. Pero llamó discípulos a aquellos que abandonaron sus propios planes para hacer solo lo que Jesús quería. Entonces, creyentes en Cristo había por todo Israel, pero solo los discípulos le siguieron y le obedecieron. Es un hecho en la historia que Jesús hizo su obra por medio de discípulos y no a través de creyentes. Fue a través y con sus discípulos que ministró a multitudes de creyentes y de no creyentes. Cuando nuestro Señor se fue, dio este mandamiento a sus discípulos y no a los creyentes que habían entrado en el discipulado. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Los creyentes no tienen la autoridad de enseñar obediencia porque ellos mismos no obedecen. Los creyentes no pueden hacer discípulos porque ellos mismos no son discípulos. Los creyentes no fueron llamados por Jesús para convertirse en apóstoles. Solo los discípulos. Jesús hizo toda su obra en la tierra con y a través de sus discípulos. Mandó a sus discípulos a hacer su obra hasta el fin de los tiempos. Y dijo que solo los discípulos deberían ser sumergidos en el conocimiento de su verdad. Ahora voy a hablarte sobre la definición del discipulado. El discipulado no es solo una metodología, va más allá e involucra una relación personal donde se expone la forma de vida de cada uno de los que se comprometen a un proceso de formación en Cristo. No lo vean simplemente como un acontecimiento de una nueva vida en Cristo. Esta relación se proyecta en una formación escritural, pues lo que se imparte son los principios y valores de la palabra, y no las ideas o criterios de nadie en particular. El resultado que se busca es una transformación integral. Por lo tanto, el discipulado no termina al enseñarle unas lecciones bíblicas de manera progresiva al nuevo creyente, ni tampoco al involucrarlo en un programa de estudio sistematizado en la congregación. Podemos entonces definir al discipulado como un proceso educativo, escritural y espiritual que tiene como finalidad llevar a la plenitud en Cristo a todos los hijos de Dios, para que
esté completamente preparado para cumplir eficazmente los planes que hay en el propósito eterno de Dios. De esta definición destacamos 3 elementos: maestro, discípulo y proceso. El discípulo debe comprometerse a la vida que enseña y demanda a su maestro, y poco a poco enseñar a otros a que la vivan también. Esta relación entre el maestro y el discípulo implica un proceso que demanda un gran trayecto de vida. Ahora bien, el proceso al que se hace referencia implica el uso de medios o recursos, entre lo que podemos incluir personas, estructuras, programas, métodos, materiales, actividades, lecciones y etc. Pero, cuidado, no podemos limitar el discipulado a un programa o una serie de lecciones. El discipulado es más que programas, planes o una simple definición. Es un estilo de vida que requiere una disposición para aprender. También es importante comprender y reconocer que el discipulado tiene su origen en Dios mismo, ya que Él es el único que puede producir cambios extraordinarios en la vida de los elegidos. Así que el verdadero seguidor de Jesús es aquel que acepta ser instrumento de la misión de Dios. Es a quien que se compromete a asumir la responsabilidad personal de convertirse en un discípulo de Cristo y hacer discípulos para el reino. Quiero decirte que no hay discipulado sin discípulos. Discípulo es un vocablo primario, es un partidario o imitador de su maestro o líder. Es alguien que fija su mirada en su maestro para aprender su doctrina y de su estilo de vida. Es un aprendiz, es decir, alguien que constantemente aprende de su maestro. Es alguien que es llamado por el maestro para que sea su seguidor. Discípulo es aquel que primero aprende en el seguimiento continuo. Venid en pos de mí, para luego ser enviado, y haré que seáis pecadores de hombre. El discípulo no nace, se hace, y no es el resultado de la casualidad. Implica una relación personal, intencional, integral y continua entre él y su maestro. Es por ello que el mandato de Mateo 28, verso 18 al 20, que dio el mismo Cristo resucitado a sus primeros discípulos, no solo era predicar a los perdidos, sino hacer discípulos, algo que ellos obedecieron fielmente después, tal como está registrado en Hechos capítulo 14, verso 21. Es interesante que el término cristiano aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento, mientras que discípulo aparece 260 veces. Esto nos muestra que la naturaleza y el propósito del reino no es difundir el cristianismo como una religión frente a las demás, sino formar personas a la imagen de Cristo, que por medio de la disciplina, diligencia y crecimiento de su fe puedan transformar el mundo. El discipulado es un proceso formativo y una relación personal. Esta tarea es un proceso formativo y no un suceso informativo. El discipulado se desarrolla gradualmente. No tiene nada que ver con crecimiento instantáneo. Es una decisión radical de la voluntad que viene de esa insatisfacción santa del corazón, que entiende que lo más primordial y fundamental de la vida es conocer y hacer la voluntad de Dios. Esto llevará a la persona a negarse a sí mismo y tomar su cruz cada día para seguir a Cristo con alegría. Dado que no es cuestión de emoción, sino de una decisión, se puede convertir en discípulo el mismo día en que nace de nuevo,
pero se desarrolla como discípulo en un proceso intencional, integral y continuo. En conclusión, tristemente, gran parte de los ministros no han disfrutado de una experiencia real y práctica de discipulado. Algunos sencillamente han recibido una formación teológica por maestro en un instituto o seminario bíblico. Otros, un entrenamiento ministerial básico en la iglesia local. Pero pocos han tenido un maestro de la palabra y formador personal en sus vidas. Por eso, no le nace de manera natural ser hacedores de discípulos, porque nunca tuvieron instrucción discipular. En la descripción de este episodio estaré dejando el nombre y el link de la persona que escribió este plan, el cual fue de gran edificación para mi vida y espero que también lo sea para la tuya. Así que nos vemos hasta la próxima. Que Dios te me bendiga.